La mañana había comenzado con el sonido del viento golpeando los ventanales del edificio más alto de la ciudad. Dentro, los trajes oscuros y los relojes de lujo brillaban como espejos de vanidad. Entre ellos caminaba Daniel Alvarado, hijo único del magnate inmobiliario más poderoso del país. Su andar era seguro, casi arrogante, como si el suelo mismo se abriera para no ensuciarle los zapatos. Los empleados bajaban la mirada cuando él pasaba, algunos por respeto, otros por miedo. Antes de continuar, cuéntame desde qué país o ciudad escuchas esta historia. Es hermoso ver hasta dónde llegan nuestras historias, y si amas los relatos que tocan el alma, suscríbete a Historias de Tiempos Actuales. Este es tu lugar. Aquel día, Daniel se dirigía al salón de juntas del piso 32, donde su padre lo presentaría oficialmente como el nuevo director del conglomerado. El viejo Alvarado, un hombre de semblante férreo y mirada calculadora, había construido un imperio a base de negocios duros, alianzas peligrosas y sacrificios invisibles. Daniel, sin embargo, no había construido nada. Había heredado todo, incluso la altivez. Las luces del salón eran blancas y frías. Los socios se acomodaban en sus asientos de cuero, mientras los asistentes servían café con manos temblorosas. Daniel tomó la palabra antes que su padre, su voz llena de una seguridad que rayaba en soberbia. Desde hoy, todo cambiará. Modernizaremos la empresa, eliminaremos lo innecesario, incluidos ciertos empleados que ya cumplieron su ciclo, dijo, mirando con desprecio hacia el fondo. Allí, junto a la puerta, estaba don Ernesto, el hombre que lo había criado cuando su madre murió, un viejo de rostro surcado por los años y las decepciones, encargado de mantenimiento desde hacía décadas. Había sido el primero en enseñarle a Daniel cómo andar en bicicleta, cómo pedir perdón cuando uno se equivocaba, y cómo no mirar a nadie por encima del hombro. Pero Daniel lo había olvidado. El silencio se hizo espeso. Don Ernesto bajó la cabeza, fingiendo limpiar una mancha imaginaria en el piso, mientras el murmullo de los socios llenaba la sala. El viejo Alvarado observó la escena sin decir una palabra. Tal vez porque reconocía en su hijo el reflejo de su propia soberbia. La reunión terminó con aplausos forzados. Daniel salió del salón con la satisfacción de quien cree haber ganado una batalla invisible. Al pasar junto a Ernesto, dejó caer un comentario que cortó el aire como cuchilla. «El tiempo pasa, viejo. Agradece que aún te dejamos aquí». El anciano levantó lentamente la mirada. No dijo nada. Solo asintió con los ojos húmedos y un gesto que mezclaba compasión y tristeza. A veces, el silencio del humilde pesa más que el grito del poderoso. Esa noche, Daniel celebró en un bar elegante con amigos tan vacíos como su risa. Las luces de neón reflejaban su orgullo, pero debajo de esa apariencia perfecta había una grieta que el destino pronto convertiría en abismo. Días después, una llamada inesperada cambió todo. Su padre había sufrido un derrame cerebral durante una reunión en la sede central. Daniel llegó al hospital aún con el traje caro, pero el alma desnuda. La noticia fue un golpe seco. El viejo Alvarado no despertaría. El velorio se realizó en la mansión familiar, donde las paredes parecían escuchar los murmullos de los herederos ansiosos. Daniel recibió abrazos falsos, palabras huecas y miradas que pesaban más que la pérdida. Don Ernesto también estaba allí, de pie, en silencio, con un ramo de flores sencillas en las manos. Nadie le habló, nadie le agradeció. Pasaron las semanas, y con el entierro vino la lectura del testamento. Daniel estaba seguro de que heredaría todo, pero cuando el notario leyó el documento, una frase lo dejó sin aire.
El señor Ernesto Guzmán será el custodio temporal de los bienes y operaciones hasta que Daniel demuestre madurez y responsabilidad moral. Un murmullo recorrió la sala. Daniel se levantó furioso. «Esto es una broma», gritó golpeando la mesa. El notario, incómodo, solo repitió: «Son las instrucciones expresas de su padre, firmadas y registradas». En un segundo, el imperio que creía suyo se volvió un castillo de arena. Ernesto, el hombre que había limpiado sus zapatos cuando niño, ahora tenía las llaves del reino. Daniel lo miró con odio. El anciano solo bajó la cabeza, con humildad. «Yo no pedí esto, muchacho, pero tu padre sabía lo que hacía», dijo con voz tranquila. Esa noche, Daniel bebió hasta el amanecer. El orgullo herido ardía como fuego en el pecho. No podía entender cómo su padre lo había traicionado de esa manera. En su mente, la injusticia no era lo que él había hecho a otros, sino lo que ahora el destino hacía con él. Pasaron los meses. Daniel, incapaz de manejar las empresas sin la aprobación de Ernesto, empezó a perder inversionistas. La prensa olía el escándalo. Su nombre, antes sinónimo de poder, comenzó a aparecer junto a la palabra fracaso. El antiguo chofer, el jardinero, incluso la secretaria, todos habían trabajado más años que él, y todos sabían lo mismo, que el joven Alvarado nunca había aprendido a agradecer. Un día, mientras discutía con los auditores, un empleado se atrevió a decir lo que nadie se atrevía. «A veces, señor, uno no cae porque el mundo lo empuje, sino porque la vida quiere que vea quién realmente es». Daniel lo echó en el acto, pero esas palabras se le quedaron clavadas. En la sede de mantenimiento, don Ernesto seguía trabajando con sus herramientas gastadas. A veces, cuando los pasillos quedaban vacíos, sacaba del bolsillo una foto vieja. Él, el pequeño Daniel y la madre del niño sonriendo bajo el sol. Sus dedos temblaban al tocarla. En silencio, murmuraba una oración. «Señor, no permitas que el orgullo lo destruya». Mientras tanto, Daniel caía más y más. Los socios lo abandonaron, las cuentas fueron congeladas y la mansión quedó vacía. Una noche, al regresar borracho, encontró un aviso en la puerta: «Propiedad embargada». El hijo del millonario dormía ahora en un auto, con el abrigo que antes despreciaba por parecer barato. Llovía. El agua golpeaba el techo del coche como si el cielo mismo quisiera limpiarlo. En medio de la oscuridad, Daniel cerró los ojos y murmuró: «¿Dónde están todos ahora? ¿Dónde está la gente que me aplaudía?». Su propio eco fue la única respuesta. Pasaron días. El hambre y el frío le recordaron lo que significa ser invisible. Y fue entonces, cuando la vida lo había despojado de todo, que alguien llamó a la ventana del auto. Era don Ernesto. El viejo lo miró con ternura y dijo: «Vámonos, hijo. Nadie debería dormir solo bajo la lluvia». Daniel no pudo hablar. Solo asintió. Por primera vez en su vida no tuvo fuerzas para fingir orgullo. El amanecer llegó con olor a café y pan recién hecho. En una pequeña casa de barrio obrero, Daniel despertó sobre un sofá viejo, cubierto con una manta que olía a jabón de coco. La lluvia había cesado, y por primera vez en mucho tiempo, escuchó el silencio sin miedo. Don Ernesto, desde la cocina, cantaba bajito una tonada antigua mientras revolvía la olla. El hombre que había tenido todo, ahora miraba el techo desconchado con un nudo en la garganta. Su cuerpo dolía, pero era un dolor distinto, el de la conciencia despertando. «No merezco esto, don Ernesto», murmuró Daniel sin mirarlo. El viejo sonrió, sin levantar la vista. «Lo sé, hijo, pero tampoco merecías lo otro. A veces, la vida tiene que vaciarte para poder llenarte de verdad». Sobre la mesa había una foto enmarcada.
Daniel con 6 años, con los brazos rodeando al mismo hombre que ahora le ofrecía desayuno. Esa imagen lo golpeó como una bofetada invisible. En ella había algo que había olvidado: gratitud. Durante días, Daniel permaneció allí, en silencio. El viejo no hacía preguntas, solo le ofrecía trabajo en lo que podía: reparar un techo, pintar una pared, ordenar herramientas. Daniel aceptaba con vergüenza, acostumbrando sus manos al peso de los objetos y al valor de lo simple. Cada gota de sudor le recordaba lo que había despreciado. Una tarde, mientras limpiaban el patio, don Ernesto se detuvo y dijo: «Tu padre me pidió algo antes de morir, que te cuidara hasta que aprendieras a cuidar tú mismo tu alma». Daniel sintió un nudo en el pecho. Él sabía que iba a dejarme sin nada. Sabía que el orgullo te estaba quitando todo lo que el dinero no podía comprar, respondió Ernesto mientras sacudía el polvo del suelo. Sabía que necesitabas caer, no para perderte, sino para encontrarte. El silencio que siguió fue largo y pesado. Solo se oían los pájaros y el golpeteo distante de un martillo. Fue en ese instante cuando Daniel comprendió algo que no había visto nunca. La verdadera riqueza no estaba en lo que se posee, sino en lo que uno aprende a valorar. Los días pasaron y Daniel comenzó a salir a buscar trabajo. Pero el apellido Alvarado ya no abría puertas, las cerraba. Algunos se burlaban, otros lo miraban con desprecio. El hijo del millonario buscando empleo, se reían. Él agachaba la cabeza, tragando el orgullo. Ya no respondía. En una de esas caminatas pasó frente a un parque donde un grupo de jóvenes ayudaba a repartir comida a personas sin hogar. Se detuvo, observando. Algo dentro de él se movió, una mezcla de curiosidad y vergüenza. Una muchacha, de ojos claros y sonrisa cálida, lo miró y le extendió un plato. «Si tienes hambre, aquí nadie pregunta nada, solo compartimos». Daniel tomó el plato. «Gracias, no lo merezco». «Nadie merece el hambre», dijo ella con dulzura. «Solo merece la oportunidad de volver a empezar». Aquella frase lo acompañó durante días. Al volver a casa, contó a don Ernesto lo ocurrido. El viejo lo escuchó, sonriendo. «La vida te está hablando, muchacho, y cuando la vida habla, hay que escuchar con el corazón, no con el ego». Esa noche, Daniel no pudo dormir. Tomó una hoja y comenzó a escribir una carta. «Si estás leyendo esto, papá, quiero que sepas que empiezo a entender. No sé si podré reparar todo el daño, pero quiero intentarlo». Guardó la carta bajo una Biblia que había en la mesa. No era un hombre de fe, pero aquella noche algo en su interior empezó a creer. Pasaron semanas. Daniel empezó a colaborar como voluntario en el mismo parque. Cargaba cajas, servía comida y aprendía a mirar a la gente a los ojos. Ya no sentía vergüenza, sentía propósito. En cada rostro cansado veía una parte de sí mismo. Una tarde, la joven del parque, que se llamaba Clara, le dijo mientras repartían mantas: «A veces, la fe no consiste en creer en Dios, sino en creer que puedes cambiar». Esa frase fue como una chispa encendiendo una hoguera. Poco a poco, Daniel comenzó a escribir cada noche en un cuaderno viejo. Palabras simples: fe, perdón, humildad, esperanza. Era su forma de limpiar el alma. Sin embargo, la vida no deja de probar incluso a los que cambian. Un día, al regresar a casa, encontró a don Ernesto sentado frente al televisor con los ojos cerrados y una mano sobre el pecho. Corrió hacia él, lo llamó una y otra vez, pero el viejo no respondía. «No, no me hagas esto», gritó Daniel con desesperación. Las lágrimas le caían sin control. La ambulancia tardó, pero al llegar, el médico lo miró con compasión. «Lo siento». Su corazón ya no resistió.
Daniel cayó de rodillas. El mundo se le volvió borroso. En la mesa, junto a la taza de café del viejo, había un sobre con su nombre. Lo abrió temblando. Dentro, una carta escrita con la letra firme de Ernesto decía: «Si estás leyendo esto, significa que ya aprendiste lo que tenía que enseñarte. No te quedes en la culpa. Vive con humildad y sigue ayudando. Esa será tu herencia». El llanto se mezcló con la gratitud. Por primera vez, Daniel no lloraba por lo perdido, sino por lo comprendido. Días después, en el funeral, apenas asistieron unas pocas personas. Daniel habló frente al ataúd con voz quebrada. «Este hombre me dio más que mi propio padre. Me dio una segunda oportunidad, y juro que no la voy a desperdiciar». Cuando terminó, el cielo se abrió y un rayo de sol iluminó el féretro. Parecía una señal. Esa tarde, mientras caminaba de regreso al parque, pensó en todo lo vivido. Recordó su arrogancia, su caída, su ruina, y comprendió que la verdadera justicia divina no siempre castiga. A veces, simplemente, enseña. Llegó al parque, se arremangó la camisa y comenzó a servir comida con las manos temblorosas, pero firmes. En su corazón, una voz parecía susurrar: «Ahora entiendes, hijo. No era una herencia de dinero, era una herencia de alma». Y en ese momento, Daniel levantó la vista al cielo y murmuró: «Gracias, papá. Gracias, Ernesto. Por fin entiendo lo que es ser rico. A veces hay que perderlo todo para encontrarse de nuevo». El sol volvía a salir sobre la ciudad, pero para Daniel, aquel amanecer tenía otro color. Ya no miraba el cielo con soberbia, sino con gratitud. Había empezado de nuevo, sin lujos, sin títulos, sin herencias, pero con algo que nunca había tenido: paz. Los días en el parque se habían vuelto parte de su rutina. Ayudaba a descargar camiones con alimentos, a limpiar, a escuchar historias. Era un hombre distinto, aunque aún cargaba el peso de su pasado. A veces, cuando veía su reflejo en los vidrios de los edificios del centro, recordaba quién había sido y agradecía no serlo más. Una mañana, mientras repartía café a un grupo de ancianos, una voz conocida lo llamó: «Daniel Alvarado, nunca pensé verte aquí». Era Julián, su antiguo socio, el mismo que había desaparecido cuando la empresa se hundió. Vestía un traje caro y sostenía un teléfono de última generación. Su sonrisa era fría. «¿Qué haces, sirviendo mendigos?», dijo burlón. Daniel lo miró con calma. «Sirvo personas, Julián. Algunas tienen menos cosas, pero más alma que nosotros». Julián soltó una carcajada. «Tu padre estaría avergonzado». Daniel respiró hondo. «Tal vez, pero al menos ahora no me avergüenzo de mí mismo». El silencio que siguió fue tan pesado que hasta el ruido de las palomas se detuvo. Julián dio media vuelta y se marchó sin decir más. Daniel lo siguió con la mirada, no con rencor, sino con compasión, porque comprendía que aquel hombre seguía prisionero del orgullo que él había logrado romper. Esa noche, Clara lo encontró sentado en un banco, mirando las luces lejanas del centro. «¿Estás bien?», preguntó ella con su voz suave. Daniel asintió. «Sí, solo estaba pensando en cuánto cuesta entender que el dinero no compra dignidad». Ella sonrió. «Y sin embargo, la gente sigue buscándolo como si fuera lo único que existe». «Yo también lo hice», confesó él. «Y cuando lo perdí todo, descubrí que lo único que valía era lo que había dado, no lo que tenía». Ella se quedó en silencio un momento y luego susurró: «Quizá por eso estás aquí, no para pagar nada, sino para enseñar lo que aprendiste». Las palabras de Clara se le quedaron grabadas. Esa noche, mientras escribía en su cuaderno, anotó una sola frase: propósito, servir.
Al día siguiente decidió ir más allá del parque. Visitó barrios pobres, hogares de ancianos, refugios. Llevaba comida, pero sobre todo, palabras. Escuchaba más de lo que hablaba, y sin darse cuenta, empezó a ser un ejemplo para otros voluntarios. Un niño pequeño, de unos 8 años, se le acercó un día con timidez. «Usted era rico, ¿verdad? Mi abuela dice que lo vio en la televisión». Daniel sonrió. «Sí, lo era, pero ahora tengo algo mejor». «¿Qué?», preguntó el niño con curiosidad. «Libertad», dijo, mirando al horizonte. «La libertad de no deberle nada al orgullo». En ese momento, el niño lo abrazó sin entender del todo, y Daniel sintió que ese gesto valía más que todos los contratos que alguna vez firmó. Los meses pasaron, y el cambio interior se volvió visible. Había recuperado su fuerza, pero ahora su poder no provenía del dinero, sino del carácter. Sin embargo, el destino, que observa con paciencia, tenía todavía una última prueba preparada. Una tarde, Clara llegó corriendo al parque con el rostro preocupado. «Daniel, tienes que ver esto». Sacó su celular y mostró un video viral. En él, Julián, su antiguo socio, hablaba en una conferencia de empresarios. «El fracaso de los Alvarado fue una lección para todos», decía, riendo. «Algunos nacen para liderar, otros para limpiar». El público reía. Daniel sintió un nudo en el estómago. No por la burla, sino por la vergüenza ajena. Clara lo miró con tristeza. «Podrías demandarlo. Tienes razones». Él negó con la cabeza. «No necesito venganza. Él ya vive la suya, aunque no lo sepa». Pero esa noche, el pasado regresó como una sombra. Los recuerdos de su padre, de la empresa, de los gritos en las reuniones, lo persiguieron. Intentó rezar, pero las palabras se le trababan, hasta que tomó el cuaderno y escribió: «No hay redención sin perdón, y no hay perdón sin dolor». Fue entonces cuando sintió algo diferente, una calma que no provenía del exterior, sino de un lugar profundo. Por primera vez, oró en silencio. «Si este es mi destino, que sea para servirte, pero si aún puedo reparar algo, muéstrame el camino». Al día siguiente, Clara le habló de una pequeña fundación que buscaba voluntarios para enseñar oficios a jóvenes de bajos recursos. Daniel aceptó sin dudar. El lugar era un edificio antiguo, con paredes desgastadas, pero lleno de esperanza. En cada aula, jóvenes aprendían carpintería, costura, cocina. Allí conoció a Mateo, un muchacho de mirada rebelde que le recordaba a sí mismo cuando tenía 20 años. «¿Y tú qué sabes enseñar?», le preguntó el joven con ironía. «A no rendirse», respondió Daniel con una sonrisa tranquila. Los primeros días fueron difíciles. Mateo se burlaba, lo desafiaba, llegaba tarde. Pero Daniel no lo juzgaba. Sabía que la soberbia era muchas veces una máscara para ocultar heridas. Un día, el muchacho explotó. «Ustedes no entienden nada. La vida solo aplasta al que intenta ser bueno». Daniel se acercó despacio, sin levantar la voz. «Yo también creí eso, hasta que un hombre me enseñó que la vida no aplasta, pule, como una piedra en el río». Mateo lo miró confundido. «¿Y quién te enseñó eso?». «Un viejo que ya no está, pero que sigue hablándome en cada gesto de humildad». Desde ese día, el joven cambió. Empezó a llegar temprano, a ayudar, a preguntar. Y poco a poco, la relación entre ambos se volvió algo parecido a un lazo de padre e hijo. En una de las clases, mientras enseñaban a reparar una mesa rota, Mateo dijo: «Tal vez esa madera rota es como nosotros, ¿no?». Daniel lo miró y sonrió. «Sí, a veces hay que quitar las astillas del pasado para volver a construir». Esa noche, Daniel caminó solo hasta el puente donde solía pasar de largo cuando era rico.
Se detuvo a mirar las luces reflejadas en el agua. No eran solo reflejos, eran recuerdos. Y en medio de ellos se escuchó a sí mismo susurrando: «Gracias, vida, por no darme lo que quería, sino lo que necesitaba». Los meses pasaron con la serenidad de quien ha aprendido a vivir un día a la vez. La fundación crecía poco a poco, y Daniel sentía que cada joven que salía de allí con un oficio era una victoria contra su propio pasado. Pero incluso las almas que se reconstruyen deben enfrentarse a sus viejos demonios. Una tarde de otoño, mientras organizaba documentos en la oficina, recibió una llamada inesperada. Era un abogado. «Señor Alvarado, le informo que la Junta de Accionistas de Alvarado Holdings está en crisis. Uno de los antiguos socios ha sido acusado de fraude. El Consejo solicita su presencia». Daniel se quedó en silencio. Hacía más de 2 años que no pisaba ese edificio. «No tengo nada que ver con ellos», respondió, pero el abogado insistió. «Lo entiendo, pero su nombre sigue en los documentos. Si no comparece, podría enfrentar consecuencias legales». Aquella noche no durmió. Caminaba de un lado a otro, sintiendo cómo el pasado lo llamaba como una voz desde un abismo. ¿Debía volver? ¿O debía cerrar ese capítulo para siempre? Clara lo encontró despierto al amanecer. «¿Qué pasa?», preguntó. «Me están pidiendo que regrese». Su voz temblaba. «Al mismo lugar donde perdí todo». Ella lo miró con ternura. «Tal vez no te están llamando para destruirte, sino para que cierres la herida». Al día siguiente fue a visitar la tumba de don Ernesto. Llevaba un ramo de margaritas y su cuaderno viejo. Se arrodilló frente a la lápida y habló en voz baja. «Viejo, me da miedo volver. Siento que todavía no soy lo suficientemente fuerte». El viento sopló entre los árboles, y en ese silencio sintió como si una respuesta invisible le rozara el alma. La fuerza no está en no caer, está en volver sabiendo quién eres. Tomó aire y decidió volver. La llegada a la Torre Alvarado fue como un eco del pasado. Los guardias, los ascensores, el brillo de los pisos de mármol. Todo seguía igual, excepto él. En la recepción, algunos lo reconocieron con sorpresa, otros bajaron la mirada. Ya no había miedo en sus ojos, solo respeto. Entró a la sala de juntas donde había sido humillado años atrás. Julián, su antiguo socio, estaba allí, con el rostro tenso. «Vaya, miren quién regresó», dijo, fingiendo una sonrisa. «El héroe de los pobres». Daniel no respondió. Se sentó con calma y observó los documentos sobre la mesa. Las cifras eran un desastre. La empresa estaba al borde de la quiebra. «¿Esto fue tu obra, verdad?», preguntó con voz firme. Julián no negó. «Tú nos abandonaste. Alguien tenía que seguir ganando dinero». El silencio se llenó de vergüenza ajena. Daniel se levantó y habló mirando a todos. «No vine a reclamar lo que me quitaron. Vine a cuidar el nombre que ustedes destruyeron. Porque aunque me equivoqué, aprendí que el éxito sin ética es la peor de las ruinas». Hubo murmullos, miradas incómodas. Julián golpeó la mesa. «Tú no eres nadie para juzgarme». «No», respondió Daniel con serenidad, «pero la vida sí lo hará». La junta terminó sin gritos ni insultos. Daniel entregó los papeles al abogado y se retiró en silencio. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecer. Caminó sin rumbo fijo, sintiendo el peso de cada decisión pasada. En una esquina vio a un niño vendiendo flores bajo la lluvia. Se acercó y le compró todas. «¿Por qué las compras todas?», preguntó el pequeño. «Porque hay cosas que no se compran con dinero, pero se pagan con gratitud», respondió. Esa noche volvió a casa y abrió el cuaderno de don Ernesto. Entre las hojas había un papel que nunca había notado. Una carta amarillenta doblada con cuidado. La desplegó con manos temblorosas.
Daniel, si algún día dudas del camino, recuerda que Dios no quita nada sin dar algo mejor. El orgullo destruye lo que la humildad puede salvar. Las lágrimas cayeron sin permiso. Esa carta era el mensaje que había estado esperando. De rodillas, oró por primera vez en mucho tiempo, sin pedir, solo agradeciendo. Gracias, Señor, por no rendirte conmigo. Los días siguientes fueron distintos. Daniel siguió ayudando en la fundación, pero su mirada tenía una nueva luz. Inspiraba a todos, incluso sin hablar. Mateo, el joven rebelde, lo observaba con admiración. ¿Sabes?, le dijo una tarde. Cuando llegué aquí, odiaba al mundo. Ahora quiero ayudar a otros como tú me ayudaste. Daniel le puso una mano en el hombro. Entonces, ya entendiste lo que yo tardé toda una vida en aprender. Esa noche, mientras caminaban juntos por la calle, vieron una noticia en la pantalla de una tienda. Alvarado Holdings se declara en bancarrota. Daniel se detuvo, pero no hubo rabia ni tristeza, solo paz. ¿No te duele ver eso?, preguntó Mateo. No, respondió con una sonrisa suave, porque ya no me pertenece, y quizá nunca me perteneció. Al día siguiente, en la fundación, Clara se acercó con una caja en las manos. «Llegó esto a tu nombre», dijo. Dentro había un sobre con sello notarial. Daniel lo abrió. Era la escritura de una pequeña propiedad en el campo. Don Ernesto la había dejado registrada antes de morir para que algún día el alma tenga donde descansar. Daniel sonrió entre lágrimas. Parece que el viejo sigue cuidando de mí. Esa noche escribió en su cuaderno: mañana volveré al lugar donde todo comenzó. El amanecer lo encontró en la carretera con una mochila vieja y la mirada fija en el horizonte. Atrás quedaba la ciudad, los rascacielos, los contratos y las sombras de su antigua vida. El camino hacia el pueblo donde creció era largo, pero en cada kilómetro sentía que algo dentro de él se iba aligerando. El paisaje cambiaba poco a poco, de avenidas de concreto a campos abiertos donde el viento olía a tierra mojada. En el asiento del autobús, Daniel observaba los árboles pasar y pensaba en don Ernesto, en su padre, en la fundación, en Clara, y en la promesa silenciosa de no repetir los errores de ayer. Al llegar, el pueblo era casi un recuerdo detenido en el tiempo. Las casas de adobe, la plaza con su fuente vieja, los niños corriendo detrás de una pelota, todo era igual y, sin embargo, diferente. Porque él ya no era el mismo. Se dirigió al terreno que don Ernesto le había dejado. Era una pequeña casita al pie de una colina, con un portón oxidado y un árbol frondoso que ofrecía sombra. El sonido de los pájaros y el olor del campo le recordaron lo que había olvidado durante años. La paz no hace ruido. Abrió la puerta y se encontró con un interior sencillo. Una mesa de madera, una cama, una Biblia abierta sobre un estante. Se sentó y respiró hondo. Era el silencio más puro que había sentido. Durante los primeros días, limpió, reparó, plantó flores. Poco a poco, ese lugar se transformó en un refugio. Allí comenzó a escribir su historia completa, no para publicarla, sino para recordar de dónde venía y a quién debía su transformación. Una mañana, Clara lo llamó por videollamada. «Todos te extrañan», dijo sonriendo. «Yo también los extraño», respondió él, «pero necesitaba volver aquí». «¿Y qué harás ahora?». Daniel miró por la ventana y respondió con calma: «Construiré algo nuevo, no para mí, sino para los que vienen detrás». Días después decidió abrir un pequeño centro de retiro y trabajo comunitario en el terreno. Invitó a jóvenes del pueblo a aprender oficios y a compartir historias. La casa de Ernesto la llamó en honor al hombre que había cambiado su destino.
Los vecinos al principio lo miraban con desconfianza. Algunos recordaban al hijo del millonario, que nunca saludaba a nadie. Pero poco a poco, las acciones hablaron más fuerte que las palabras. Daniel trabajaba codo a codo con todos, sin distinción. Un anciano del lugar se acercó un día y le dijo: «Nunca pensé verte aquí, hijo. Tu padre vino una vez, hace muchos años». Daniel lo miró sorprendido. «¿Mi padre? ¿A qué vino?» «A buscar perdón, pero no lo encontró». Las palabras lo golpearon con fuerza. Tal vez, pensó, su propio camino de redención también era la continuación de algo que su padre no pudo cerrar. Esa tarde, mientras el sol se escondía tras las montañas, Daniel abrió su cuaderno y escribió: «La redención no se hereda, se construye con actos». Los meses pasaron y el pequeño centro comenzó a prosperar. Jóvenes que antes vagaban sin rumbo aprendían a trabajar la tierra, a reparar herramientas, a leer y escribir. Daniel los observaba con orgullo humilde. Veía en ellos lo que alguna vez don Ernesto vio en él: potencial. Pero el destino, sabio en su ironía, siempre encuentra la manera de poner a prueba el alma. Una mañana, un automóvil negro se detuvo frente al portón. De él bajó un hombre con traje caro y rostro endurecido: Julián. Daniel lo miró desde lejos, con serenidad. No sintió rabia, ni deseo de venganza, solo curiosidad. «Veo que encontraste otro negocio», dijo Julián con sarcasmo. «No es un negocio, es un hogar. Un hogar para los que no pudieron triunfar, ¿verdad?», insistió. Daniel respiró hondo y respondió: «No, Julián, un hogar para los que decidieron triunfar sin destruir a nadie». El silencio se hizo incómodo. Julián bajó la mirada por un instante. «He perdido todo, Daniel. La empresa quebró, los socios me dieron la espalda. No tengo a dónde ir». Daniel lo miró largamente, y en su mente escuchó la voz de don Ernesto: «Ayuda, aunque no te lo pidan con humildad. La compasión no se negocia». «Pasa», dijo finalmente. «Aquí nadie pregunta de dónde vienes, solo si estás dispuesto a empezar de nuevo». Julián no respondió. Solo asintió y entró. Los días siguientes fueron extraños. Julián, acostumbrado a dar órdenes, tuvo que aprender a escuchar, a limpiar, a cocinar. Al principio lo hacía con fastidio, pero la paciencia de Daniel era inquebrantable. Una tarde, mientras arreglaban una cerca, Julián rompió el silencio. «¿Cómo puedes perdonarme después de todo?». Daniel apoyó la pala y lo miró a los ojos. «Porque alguien me perdonó a mí cuando menos lo merecía. ¿Y si no lo merezco? Entonces la vida te enseñará hasta que aprendas a merecerlo». Esa noche, Julián se sentó junto al fuego. Lo observaba sin decir palabra. En su mirada había algo nuevo: cansancio, pero también alivio. Por primera vez, el orgullo comenzaba a caer. Pasaron semanas. Un día, Clara llegó al pueblo. Llevaba en la mano una cámara. «Vine a grabar tu historia», dijo sonriendo. «La gente necesita escucharla». Daniel negó con suavidad. «No, Clara, esta historia no es mía. Es de todos los que alguna vez se perdieron y encontraron el camino de vuelta». Ella bajó la cámara, conmovida. «Entonces déjame contarla, para que otros crean que también pueden cambiar». Él asintió, y mientras ella grababa, Daniel habló con voz pausada, mirando al horizonte. «El dinero puede comprar muchas cosas, pero no la paz. Yo lo tuve todo y no tenía nada, y ahora, con las manos vacías, tengo lo que siempre busqué: propósito». El viento soplaba fuerte, levantando polvo y hojas. Era como si la naturaleza misma lo escuchara. «¿Y qué aprendiste de todo esto?», preguntó Clara. Daniel sonrió con tristeza serena. «Que la justicia divina no castiga, educa. Que el orgullo destruye,
pero la fe reconstruye, y que la humildad es la verdadera riqueza. El video grabado por Clara se publicó días después en las redes sociales de la Fundación. Nadie esperaba lo que ocurriría. En pocas semanas, millones de personas lo compartieron. El hijo del millonario que perdió todo y aprendió a servir. Los comentarios eran una mezcla de lágrimas, gratitud y esperanza. Gracias por recordarme que aún puedo cambiar. Lloré al ver cómo la vida le dio una segunda oportunidad. Esta historia me sanó. Daniel no buscaba fama, pero el eco de su testimonio tocó corazones en todo el país. Llegaban cartas, donaciones y voluntarios. La casa de Ernesto creció más de lo que había imaginado. Sin embargo, el reconocimiento también atrajo algo más. El pasado que todavía no se había cerrado por completo. Un día, un periodista lo contactó para hacerle una entrevista en vivo. Queremos hablar de su historia, señor Alvarado, pero también de su antiguo socio, el señor Julián Mendoza. ¿Es cierto que ahora vive con usted? Daniel dudó. Miró por la ventana hacia el patio donde Julián enseñaba a unos jóvenes a sembrar. Sí, es cierto. ¿Y no le guarda rencor? Daniel sonrió con serenidad. El rencor es una cadena invisible. No quiero volver a ser prisionero. La entrevista se transmitió esa noche. El público quedó impresionado al verlo hablar con tanta humildad, sin culpas ni orgullo. Julián, desde la casa, escuchaba cada palabra con los ojos humedecidos. Cuando Daniel terminó, el periodista le preguntó: si pudiera decirle algo a su padre hoy, ¿qué sería? Daniel miró a la cámara y dijo despacio: que por fin entendí lo que quiso enseñarme, que la riqueza no está en tener, sino en dar, y que el perdón es la herencia más grande que un hombre puede dejar. Al terminar la emisión, Julián se acercó. Su rostro estaba transformado, cansado, pero humano. No merezco estar aquí, Daniel, ni tu perdón. Daniel lo observó con ternura. Yo tampoco merecía el de Ernesto, y aún así lo recibí. No sé cómo repararlo. Empieza por perdonarte, respondió. Lo demás, la vida lo pondrá en su lugar. Esa noche, Julián se quedó en silencio frente al fuego. De repente, comenzó a llorar. Lloró como quien deja salir años de culpa y orgullo. Daniel se acercó y puso una mano sobre su hombro. No hubo palabras, solo el sonido del fuego, consumiendo todo lo viejo para dar paso a lo nuevo. Los días siguientes fueron luminosos. Los jóvenes del pueblo organizaron un festival para celebrar el aniversario de la fundación. Un año de esperanza, lo llamaron. Daniel subió al escenario improvisado, rodeado de sonrisas, guitarras y faroles. Hace un tiempo yo no creía en la bondad, dijo frente al micrófono. Pero ahora entiendo que el bien no necesita aplausos, solo continuidad. La gente aplaudió. Algunos lloraban. Julián lo observaba desde el fondo con una mezcla de orgullo y gratitud. Sin embargo, el destino aún guardaba un giro. Una mañana llegó una carta certificada al buzón. Venía del despacho judicial de la capital. Daniel la abrió y su corazón dio un vuelco. Lo citaban a declarar en un proceso contra Julián. Los antiguos socios lo acusaban de fraude y evasión. Esa noche ambos se sentaron en silencio. «Van a arrestarme», dijo Julián con voz rota. «Lo merezco». Daniel lo miró, recordando el día en que él mismo había perdido todo. «Tal vez sí lo mereces, pero también mereces la oportunidad de redimirte. No quiero arrastrarte conmigo. No puedes arrastrar a quien decidió caminar al lado, no detrás». Al día siguiente, fueron juntos al tribunal. La prensa esperaba en la entrada. Las cámaras los apuntaban, buscando el escándalo. Pero en lugar de conflicto, encontraron serenidad.
Daniel caminaba con paso tranquilo, ayudando a Julián a sostener los papeles. Dentro, frente al juez, Daniel tomó la palabra. Señoría, no estoy aquí para defender lo indefendible, sino para decir la verdad. Este hombre cometió errores, sí, pero también tuvo el valor de enfrentarlos. Y eso, en un mundo que vive escondiendo culpas, ya es un acto de redención. El juez lo miró con sorpresa. Hubo murmullos entre los presentes. Julián bajó la cabeza, incapaz de contener las lágrimas. Cuando todo terminó, salieron del tribunal sin saber el veredicto. En la puerta, la prensa los esperaba. Un reportero se acercó. «Señor Alvarado, ¿por qué lo defendió?» Daniel sonrió. «Porque alguien tiene que romper el ciclo de odio. Si la justicia humana castiga, que al menos la divina enseñe». La noticia se volvió viral. Pero más allá de la fama, el gesto tocó corazones. En los comentarios, la gente escribía: «Esto es fe en acción». Así se ve el perdón verdadero. Cuando uno elige la paz, todos ganan. Semanas después, el tribunal dictó sentencia. Julián debía cumplir trabajo comunitario en la fundación durante 2 años. Ni cárcel ni multa, justicia restaurativa. El día que le notificaron, Julián abrazó a Daniel y susurró: «Gracias por no dejarme caer del todo. No me agradezcas a mí, agradece a la vida por darte una segunda oportunidad». Con el tiempo, los 2 hombres comenzaron a trabajar juntos. Julián enseñaba contabilidad y finanzas éticas a los jóvenes. Lo que antes usaba para enriquecerse, ahora lo usaba para servir. Daniel veía aquello y comprendía el sentido oculto de todo. Su caída había sido el inicio de una cadena de redención que no pararía en él. Una tarde, cuando el sol se escondía tras las colinas, Clara le preguntó: «¿Te arrepientes de algo?» Daniel sonrió con calma. «Solo de no haber entendido antes. Pero tal vez. Nunca es tarde cuando el alma decide volver a casa. Porque el verdadero poder es no perder el alma cuando se gana». Los meses se fueron como hojas llevadas por el viento. La casa de Ernesto florecía, no solo como un refugio, sino como un símbolo. Llegaban visitantes de distintas regiones, inspirados por la historia del hombre que cayó del lujo al barro y encontró la verdadera riqueza en el servicio. Una mañana, Daniel se despertó antes del alba. El cielo tenía ese tono azul profundo que anuncia el nuevo día. Caminó hasta el jardín, donde los primeros rayos del sol acariciaban las flores. Allí, con el corazón tranquilo, comprendió que su vida había cerrado un círculo. Clara se acercó, llevando 2 tazas de café. «¿No piensas descansar ni un día?», preguntó sonriendo. «El alma descansa cuando encuentra su propósito», respondió él, mirándola con ternura. Ella lo observó en silencio. En sus ojos había algo más que gratitud, admiración y amor. «Daniel», susurró, «¿te das cuenta de lo que has hecho?» «Solo seguí el ejemplo de un viejo que me enseñó que el bien no hace ruido», dijo con una sonrisa leve. Ella apoyó la cabeza en su hombro. «A veces pienso que Ernesto fue un ángel disfrazado». Daniel asintió, mirando al cielo. «Y a veces pienso que sigue aquí, en cada persona que ayudamos». Ese día, un grupo de jóvenes egresados de la fundación regresó para agradecerle. Le llevaron una placa tallada en madera: «A Daniel Alvarado, por enseñarnos que la verdadera grandeza nace de la humildad». Él la sostuvo con emoción y dijo: «No la pongan en mi nombre, pónganla en el de todos los que alguna vez creyeron que no valían nada y descubrieron que el alma vale más que cualquier fortuna». El aplauso fue cálido, sincero, sin cámaras ni luces, solo gratitud. En los días siguientes, Daniel comenzó a escribir un libro. No buscaba fama ni ganancias, quería dejar una guía para quienes, como él, habían confundido éxito con plenitud.
El título era simple: La herencia del corazón. En las primeras páginas escribió: La humildad no es debilidad, es fuerza con gracia. Es mirar atrás sin rencor y mirar adelante sin miedo. Cada palabra fluía como si don Ernesto dictara desde otro plano. Una tarde, mientras escribía bajo el árbol del patio, Clara se le acercó con una carta en la mano. Llegó esto del Ministerio de Educación. Daniel la abrió y leyó en voz alta. Se declara la casa de Ernesto como centro modelo de formación humana y ética. Se quedó en silencio un momento y luego rió con el alma. ¿Lo ves, viejo?, murmuró al cielo. Lo logramos. Esa noche hubo celebración, música, risas, luces colgantes entre los árboles. Daniel bailó, algo que no hacía desde joven. Sus pasos torpes eran un recordatorio de que la alegría también se aprende. En medio de la fiesta, Clara tomó el micrófono. Todos conocemos la historia de Daniel, dijo con voz emocionada. Pero lo que quizás no saben es que sin su caída ninguno de nosotros estaría aquí. Él perdió una fortuna, pero nos devolvió algo que el mundo había olvidado: la fe en la bondad. Los aplausos llenaron el aire. Daniel bajó la cabeza conmovido. Cuando ella se acercó, él la tomó de las manos. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias a ti por mostrarme que los milagros existen, respondió ella. El cielo estrellado parecía escuchar cada palabra. La música siguió, y entre risas, Daniel sintió que aquella noche era un cierre y un renacimiento. Días después, fue al cementerio con un ramo de flores. Se arrodilló frente a la tumba de don Ernesto. Cumplí tu promesa, dijo con voz baja. Convertí la herencia en esperanza. El viento sopló suave y una hoja cayó justo sobre la Biblia grabada en la piedra. En ella podía leerse: Bienaventurados los humildes, porque de ellos será el reino de los cielos. Daniel sonrió. Sí, viejo. Ahora entiendo. La verdadera riqueza no es lo que dejamos, sino a quien ayudamos a levantarse. Al regresar al pueblo, se detuvo en el puente donde años atrás había pedido perdón al universo. El agua corría serena, reflejando el sol poniente. Cerró los ojos y dejó que el viento acariciara su rostro. Una voz interior, dulce y firme, pareció hablarle. Ya no debes nada, hijo, solo sigue amando. Y así lo hizo. Cada día, cada gesto, cada palabra se convirtió en oración viva. El video final del canal de la Fundación mostraba su rostro en ese mismo puente, mientras su voz en off decía: La bondad es la verdadera riqueza. Si algún día te sientes perdido, recuerda, nunca estás tan roto como para no volver a empezar. El viento soplaba suave aquella tarde, como si el cielo respirara en paz. La casa de Ernesto estaba silenciosa. Los jóvenes trabajaban en el jardín y las risas se mezclaban con el canto de los pájaros. Daniel, sentado bajo el viejo árbol, cerró el cuaderno que llevaba años escribiendo. Lo miró con ternura. Estaba lleno de recuerdos, de nombres, de lágrimas y de milagros. El sol caía detrás de las colinas, tiñendo el cielo de tonos dorados y violetas. El sonido del río cercano se confundía con el de su propia respiración. Y en medio de aquel silencio luminoso, comprendió que todo, absolutamente todo, había tenido un propósito. No había caídas inútiles, ni pérdidas sin sentido. Cada noche de dolor había sido un llamado. Cada humillación, una lección disfrazada de prueba, porque la vida, entendió, no castiga, enseña. Recordó al muchacho arrogante que fue, al hijo del millonario que despreciaba las manos que lo habían alimentado. Recordó a don Ernesto, con su sonrisa cansada y su mirada llena de fe. Recordó a Clara, al niño del parque, a Julián, a los jóvenes del pueblo. Todos eran piezas de un mismo rompecabezas divino.
donde incluso el orgullo tuvo su lugar, porque sin él nunca habría aprendido la humildad. Levantó la mirada al cielo y murmuró: «Gracias, Señor, por quitarme lo que me sobraba y dejarme solo lo esencial». Una brisa cálida lo envolvió. En el horizonte, las nubes formaban destellos de luz, como si alguien encendiera velas detrás del firmamento. En su corazón, Daniel sintió algo parecido a una voz, un susurro que no venía de afuera, sino de dentro. «Has aprendido, ahora enseña». Cerró los ojos y sonrió. No necesitaba más señales. Con el paso de los años, su historia siguió viajando. Inspiró a miles de personas a perdonar, a empezar de nuevo, a no rendirse. Algunos lo llamaron sabio, otros maestro, pero él solo se definía de una manera: «Soy un hombre que aprendió a agradecer». Un amanecer, Clara encontró su cuaderno sobre la mesa. En la última página, Daniel había dejado escritas sus últimas palabras. «Si alguna vez olvidas quién eres, mira tus manos. No fueron hechas para golpear ni para señalar. Fueron hechas para levantar a los demás. Y cuando levantas a alguien, también te levantas tú». Aquel texto se convirtió en el lema de la fundación, y su voz, grabada en uno de los videos, continuó inspirando corazones incluso después de que partiera. Cada año, en el aniversario de su partida, los jóvenes se reúnen frente al árbol del patio, encienden velas y leen sus frases favoritas. Y cuando el viento sopla entre las ramas, todos dicen que pueden escuchar su risa, porque hay vidas que no terminan, solo cambian de forma, y hay huellas que no se borran, porque fueron escritas en almas, no en tierra. El narrador de la historia cierra su voz con calma. A veces, el destino te quita todo para devolverte lo que realmente importa. A veces, la justicia no llega en los tribunales, sino en el corazón que aprende a perdonar. Y a veces, los verdaderos ricos no son los que tienen más, sino los que saben dar sin esperar nada a cambio. Daniel Alvarado cayó en ruina, pero en esa ruina encontró su redención, y en su humildad halló la fe. Antes de irte, cuéntanos desde qué país o ciudad escuchaste esta historia. Es hermoso ver hasta dónde llegan los relatos que sanan el alma. Si tú también crees que la justicia del corazón existe, escribe en los comentarios: «Yo creo en la bondad que transforma». Suscríbete a Historias de Tiempos Actuales. Este es tu hogar, donde cada historia recuerda que la fe, la humildad y el perdón aún cambian destinos.